días tengan todos. Este día miércoles damos inicio a un nuevo programa titulado Huellas en la Historia. Estaremos hablando de las biografías de grandes cristianos, hombres del Señor, que dejaron pues una huella en la historia, en su generación, que hasta el día de hoy permanece allí marcada para nuestro beneficio, porque todo lo que tú hagas, quiero decirte que todo lo que tú hagas, sea bueno o malo, indefectiblemente va a dejar una huella en tu generación. Por eso es importante de saber bien cómo conducirnos y hacer lo propio, lo que es justo, lo que es digno, y dejarle un buen legado a nuestra generación, que cuando tú partas de esta tierra puedan decir: oye, aquí vivió un hombre, una mujer que marcó la diferencia en su generación, que procuró vivir con rectitud a pesar de las dificultades, mantuvo un testimonio intachable. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo dejemos en este tiempo, un testimonio digno de Jesús, porque cuando hablamos de biografías, en este caso cristianas, hablaremos de personas que dejaron un legado importante, que marcaron su historia y que hoy podemos tomarlo como referencia para poder nosotros avanzar, seguir en las cosas de esta vida y también como hijos de Dios. Así que bueno, como siempre, damos gracias al Señor por su misericordia. Quiero entonar un cántico que casualmente me lo dio el Señor un día. Estaba viendo un video de estos de crónicas de avivamientos, que hablaba un poco sobre el video, sobre la calle de Azusa, cómo Dios tocó esa calle de Azusa por medio de hombres y mujeres que decidieron orar incansablemente para que Dios cambiase su ciudad, su calle, y de verdad que fue algo impactante. Y en medio de ese video me vino esta canción y quiero cantarla para que usted pueda disfrutar pues también y pueda servir de bendición para tu vida. Puedo ver a Cristo, puedo ver a Cristo, puedo ver a Cristo, a Jesús mi Salvador. Puedo ver, eso es todo lo que dice, a Cristo, puedo ver a Cristo, puedo ver a Cristo, a Jesús mi Salvador. I can see to Jesus, I can see to Jesus, I can see to Jesus, Jesus my Savior. I can see to Jesus, I can see to Jesus, I can see to Jesus, Jesus my Savior. Yo puedo ver a Cristo, puedo ver a Cristo, puedo ver a Cristo, a Jesús mi Salvador. Yo puedo ver
Jesús mi Salvador. I can see to Jesus, I can see to Jesus, I can see to Jesus, Jesus my Savior, Jesus my Savior. Puedo ver a Cristo, puedo ver a Cristo, lo puedo ver a Cristo, a Jesús mi Salvador, a Jesús mi Salvador. Aleluya. ¿Sabes lo tremendo de esta canción? Es que cuando el Señor me la regaló, fue una canción que me vino en inglés. Yo no hablo mucho, no hablo inglés realmente, ni mucho ni poco, pero cuando Dios quiere darte algo y quiere marcar algo en tu vida, en tu generación, Él te da todo lo necesario. Entonces me senté al piano y primero la saqué en español y luego trasladé del español al inglés y bueno, allí quedó esta canción. Puedo ver a Cristo, a Jesús, mi Salvador. Así es. Bueno, así que sean todos bienvenidos. Les invito a que usted pueda compartir este programa, esta transmisión, aunque luego será colgada en YouTube, en el YouTube de Avivamiento Guatire. Así se llama el canal, Avivamiento Guatire, en YouTube. También está colgado acá en el Facebook, Avivamiento Manuel Guatire. Y por supuesto estamos transmitiendo por el canal Oración Mundial Radio TV, el canal 1 de España. Bendecimos a los fundadores de esta plataforma, el pastor Mario y su esposa, y bendecimos la vida de cada una de las personas, de los hombres y mujeres de Dios que hacen vida en este canal, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, en esta plataforma que tiene como finalidad expandir, llevar el mensaje de Jesucristo a todas las naciones. Esta plataforma, este canal, canal Oración Mundial Radio TV tiene presencia en 4 continentes y en más de 80 países. Así que nos están viendo en varias, casi que todo el mundo nos está viendo. Así que es importante que usted pueda compartir. Bueno, el día de hoy quiero comenzar hablando del primer personaje que vamos a tratar el día de hoy. Si no termino esta biografía completa el día de hoy, no se preocupe, la próxima semana daremos continuidad, porque no queremos darle una, como decimos en Venezuela, un Mateo. Simplemente queremos darle lo mejor y que pueda saber la vida y la vida, lo que se hizo, lo que hicieron, cómo vivieron, cómo murieron, y los hombres y mujeres que fueron precursores del Evangelio. Así que bueno, quiero hablarle de Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon. A este hombre de Dios le llamaban el príncipe de los predicadores. Así es, le llamaban el príncipe de los predicadores. Y yo repito, quiero que usted pueda prestar mucha atención, tomar lápiz y papel, porque a veces desconocemos la historia de nosotros como cristianos. Desconocemos que antes de nosotros se levantaron hombres y mujeres que entregaron su vida, que entregaron su conocimiento, lo pusieron al servicio del Señor y fueron instrumentos grandes y poderosos en las manos del Eterno. Y hoy muchos de nosotros somos cristianos producto de ese trabajo de evangelismo que hicieron estos hombres y mujeres en tiempos pasados, del siglo pasado.
Entonces Charles Spurgeon fue llamado el príncipe de los pastores. Así es, el príncipe de los pastores. Llegó a predicar en audiencia de más de 20,000 personas. Oiga, escuche esto, para aquellos que tienen en su mente que es para poder predicar necesitan un altar, necesitan un perifoneo, unas cornetas, amplificadores. Este hombre llegó a predicar a más de 20,000 personas sin micrófono. No me pregunte cómo lo hizo. Bueno, si el mismo Señor Jesús predicó, el mismo apóstol Pedro, todos los apóstoles, dice que Pedro predicó un mensaje cuando fueron llenos del Espíritu Santo, después de estar en el aposento alto, dice que 5,000 personas se convirtieron. Entonces aquí se cae el mito de que para yo poder predicar necesito un buen sonido. Lo que necesitas es tener la voz dispuesta. Dios hará que esa voz vuele por los aires y llegue a todo aquel. Entonces llegó a predicar a más de 20,000 personas sin micrófono y fue uno de los hombres más importantes de su tiempo. Y su pensamiento e influencia llegan hasta nuestros días. Se le considera hoy el predicador más extraordinario de su época. ¡Qué bello! Que este hombre de Dios, Charles Spurgeon, pudo dejar, oh Dios, me quebranto tremendamente, porque a veces somos tan livianos en las cosas, a veces nos preocupamos tanto de las cosas que no tienen valor ni sentido. Este hombre no estaba buscando fama, este hombre no estaba buscando que lo llamaran el príncipe de los predicadores. Él simplemente tenía una pasión y era predicar a Jesús. Era que el mundo de su época conocieran al único que podía darle salvación y no descansó hasta lograr ese objetivo. Entonces, Charles Spurgeon nació en el pequeño pueblo de Kelvedon. Discúlpeme que no pueda pronunciar correctamente este nombre, de Essex, en Inglaterra, el 19 de junio. 19 de junio, o sea que en este mes de junio, dentro de 18 días, estaría cumpliendo años este hombre. Se conmemora el natalicio de este hombre de Dios en el año 1834. La madre de Spurgeon, wow, tuvo 17 hijos. La madre de Spurgeon tuvo 17 hijos, 9 de los cuales murieron en la infancia. Su padre y su abuelo fueron ministros inconformistas, lo que significaba que no eran parte de la iglesia de Inglaterra, o sea, no pertenecían al clero, a la iglesia ortodoxa católica de aquel entonces. Dice esta biografía que Spurgeon era un genio autodidacta. Creció leyendo libros como El progreso del peregrino, que es tremendo libro. Yo lo he leído y he visto la película una y otra vez y me impacta mucho porque habla una gran verdad. Este libro de El progreso del peregrino narra la historia, narra la vida de un hombre cristiano, que así se llama en el libro, cristiano, y cómo este hombre pasaba un proceso para llegar hasta el lugar que Dios tenía preparado para él. Pasó muchos problemas, muchas dificultades, pero se le recomendaba al cristiano a lo largo de su caminar a despojarse de cosas, de pesos. Él llevaba una mochila y iba sacando cosas allí de esa mochila que le hacían un peso y le impedían avanzar con libertad hacia su meta. De ese libro lo escribió John Bunyan. Y el libro de los mártires de John Fox. Así que los mártires y los perseguidos fueron sus héroes desde la infancia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabes? A veces nosotros somos, repito, ¿qué tipo de libros leen tus hijos? ¿Qué tipo de literatura leen tus hijos? ¿Están leyendo Condoritos?
perdónenme la expresión de ese libro, ese personaje de caricatura de muchos años atrás. ¿Qué tipo de información leen tus hijos? ¿Tus hijos están interesados en saber la historia de sus orígenes, de los hombres cristianos y mujeres cristianas que marcaron la historia en su época y que hoy tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, tienes que procurar que ellos sean animados a leer ese tipo de información para que puedan saber cómo murieron nuestros hermanos en Cristo, para que hoy tú y yo tengamos el Evangelio en nuestras casas? ¿Cuántos murieron para preservar la Biblia que hoy tú lees y que a veces la dejas allí empolvada sin saber que está ahí, te olvidas que existe? Spurgeon nunca tuvo un título universitario. Wow. Probablemente por no ser anglicano, pero vivió en Cambridge por un tiempo y allí se dedicó al estudio personal. Era autodidacta, por eso decimos que era un autodidacta. Fue asistente de enseñanza y se instruyó brevemente en griego. Sin embargo, a pesar de su escasa educación formal, fue uno de los autodidactas más interesantes de su época. Es que mira, cuando tú te determinas a hacer una huella en la historia de tu generación, tú no vas a escatimar esfuerzo, no vas a poner excusas, es que yo no sé leer, que yo no sé escribir, es que yo no sé hablar en público, es que me da temor, siento un pánico cuando agarro un micrófono. Mira, cuando tú tienes clara la visión y tu asignación en la tierra, nada te va a detener. Spurgeon no se limitó por la falta de estudio que tenía formal. Él dedicó su vida al autoaprendizaje, comenzó a estudiar de una manera autodidacta y Dios fue usando esos estudios y esas lecturas que él hacía para ir enriqueciendo y formando en él el carácter del gran hombre que hoy estamos conociendo. Sin embargo, a pesar de esa escasa educación formal, fue uno de los autodidactas más interesantes de su época. Aleluya. Valoraba profundamente el estudio, especialmente el de los teólogos y pensadores puritanos, de quienes recopiló más de 1000 obras. Era tal su pasión por la lectura. Aleluya. Era tal su pasión por la lectura y por el aprendizaje que su biblioteca llegó a superar los 12.000 volúmenes. Perdónenme aquí un segundito, normalmente leía 6 libros por semana y podía recordar lo que había leído y dónde lo había leído, incluso años después. Oye, qué tremendo. Esto nos dice algo a esta generación. Si queremos impactar nuestra generación, debemos ser determinados en el aprendizaje, en la lectura. Sobre todo este libro precioso, la Biblia. La Biblia. Porque mientras más lees, más palabras aprendes. Mientras más lees, más palabras aprendes. Y también puedes expresarte de una mejor manera, más explícita, más eficaz. Y dice que normalmente leía 6 libros por semana y podía recordar, como le decía, lo que le había leído y dónde lo había leído, aunque pasaran años. Ahora, Charles Spurgeon, cuando comenzó a predicar, no tenía 30 años, no tenía 50 años, no tenía 48 como yo, tenía solo 15 años. A los 15 años, Spurgeon rompió con la tradición familiar y se convirtió en un bautista. Él pertenecía a la línea de los bautistas. Siempre contó que su dramática conversión fue fruto de la casualidad. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Que era fruto de la casualidad, por lo que se convirtió en bautista.
Vale la pena recordar que gran parte de las iglesias protestantes de la época bautizaban a los niños. Spurgeon llegó a la conclusión de que esa práctica no era bíblica y esto lo impulsó a bautizarse y a unirse a una iglesia bautista. Entonces, siendo aún un adolescente, Spurgeon comenzó a predicar en las zonas rurales de algo creo que se pronuncia así, perdónenme. Luego se convirtió en un pastor rural en la aldea de Waterbridge. Allí se convirtió en una celebridad. Escuchar a Spurgeon durante este tiempo podía llegar a ser curioso, ya que tenía una apariencia muy joven, pero su predicación era madura y profunda, porque cuando tú eres un hombre, una mujer que quiere servir a Dios de verdad, con genuinidad, tú vas a ser, o sea, se va a marcar, se va a notar tu diferencia. Hay personas, yo llegué a la edad de 8 años a la iglesia, conocí a Jesús cuando tenía solo 8 años, y a partir de allí comencé a seguir los caminos del Señor, y yo entendía, Dios te bendiga, yo entendí que ese llamado que me había hecho y cómo se me presentó Jesús, yo entendí que mi vida no podía ser la misma, y me enfoqué en servir a Dios en todo lo que yo podía a mi corta edad. Ayudaba en la limpieza del templo, ayudaba a ordenar las sillas, las bancas, era el primero en llegar y era el último en irme, estaba atento a los estudios bíblicos que se hacían en la iglesia y en las casas cuando iban a hacer las reuniones en las casas. Yo estaba siempre presente, no me perdía una reunión, estaba allí como una esponja, absorbiendo todo lo que Dios tenía para mí. Y así hizo este hombre, aunque su apariencia era una apariencia de un joven, el mensaje que tenía, un mensaje profundo, maduro. Gloria a Dios. Wow, qué bello es esto. Cómo Dios tomó a un jovencito de 15 años para que hoy, tanto tiempo después, cuántos siglos han pasado, cuántos años han pasado, y hoy estamos hablando de él. Su energía, su voz y su capacidad oratoria le dieron mucha reputación, lo que hizo que en 1 año y medio después de convertirse en pastor y con tan solo 19 años, lo invitaran a Londres a predicar en la histórica capilla New Park Street. La congregación, que tenía solo 232 miembros, quedó tan impresionada con la predicación de Spurgeon que votó para que el joven predicador se quedara enseñando allí durante otros 6 meses. Lo paradójico es que Spurgeon nunca creyó que la congregación se encariñara con él, así que pidió que solo le aceptaran la invitación por 3 meses. Sin embargo, Spurgeon se quedó el resto de su vida en Londres. Wow. Y la pequeña iglesia lo invitó a predicar por medio año. Se convirtió bajo su liderazgo en una iglesia con más de 5.600 asientos. Una iglesia de 232 personas. Después de ser impactada con el mensaje de este jovencito de 19 años, cambió radicalmente el número de miembros, de membresía, de 232 a 5.600 asientos. Oye, esto es un cambio bastante marcado. Esta iglesia sería la congregación protestante más grande del mundo de la época. Qué tremendo. Como un joven, Dios usó a un joven de 19 años
para cambiar la mentalidad y la estructura de una generación, y de 230 y tantos pasaron a 5.600. Él se quedó, dice que se quedó año y medio. En ese año y medio hubo tal transformación que se tuvo que ampliar. Y eso es lo que Dios quiere que tú tomes en consideración de este programa. Hoy, Huellas en la Historia, te quiere dar esta palabra, joven que me ves, que me oyes. Y los que van a verme en diferido, después que se cuelgue en YouTube y se cuelgue en nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo Avivamiento Guatire en vivo, quiero que tú tomes en consideración y te propongas no ser la misma persona que hasta hoy tú has vivido. Este mensaje de este programa de Huella en la Historia tiene como finalidad despertar en ti la necesidad de ser diferente. Diferente no opuesto a lo que Dios quiera, no, diferente a tu estilo de vida actual. Si eres un poco irresponsable, te vuelves una persona confiable y puedas ser responsable de lo que Dios está entregándote, que tú puedas marcar la diferencia en tu generación. Es tiempo de levantarte. Saluda a José Tobar, nuestro hijo, y a todos aquellos, a Luz también que nos está viendo, nuestra hija Luz. Te animo a que tú puedas tomar en consideración este tema de hoy, este programa que comenzamos hoy, Huellas en la Historia, y te determines a dejar una huella imborrable en tu generación. El gran predicador, tan pronto como empezó a predicar en Londres, empezó a ser imitado por todo el país. Ninguna iglesia parecía ser capaz de acoger a la gran cantidad de gente que venía a ver al predicador del momento. Habló en los mejores salones de Londres y a los públicos más diversos de su época. Oye, iglesia de Jesucristo que me escuchas, ya es tiempo de salir de las cuatro paredes. Ya es tiempo de salir de las cuatro paredes de tu casa y comenzar a predicar el Evangelio a toda criatura, a cumplir con esa gran comisión que es predicar el Evangelio a toda criatura. Es tiempo de salir a evangelizar. El tiempo del fin ya no está cerca. Estamos ya en los tiempos finales. Ellos predicaban el Evangelio creyendo que en cualquier momento vendría Jesús, y fueron eficientes, eficaces en su mensaje y tuvieron una gran cosecha. Tú y yo no somos diferentes a ellos. Tenemos la misma oportunidad, tenemos al mismo Dios, al mismo Espíritu Santo que los motivó a ellos a ser tan fructífero en su trabajo. Aunque este éxito vino cargado de controversia debido a su popularidad, sus sermones eran publicados en diarios tan importantes como el The London Times y hasta el New York Times, lo que lo ponía en el centro del debate público. O sea, los medios impresos de su época, por causa del impacto y del mensaje tan poderoso que este hombre tenía y el auge que te estaba proporcionando este mensaje en su época, se vieron en la necesidad de tener en sus páginas el sermón que este hombre predicaba domingo a domingo, ay Dios, o lunes a lunes, cada vez que se reunían estos periódicos, el London Times y New York Times, imprimían en sus páginas el mensaje que este hombre predicaba. O sea, lo que ponía en el centro, lo ponía él, por supuesto, en el centro del ojo del debate público. Los protestantes más conservadores criticaban su estilo dramático, porque siempre van a haber personas que se van a levantar cuando tú estás haciendo las cosas correctamente. Salomón dijo que el que hacía las cosas perfectas, con rectitud, despertaba la envidia de los demás. Y aquí comenzó la gente a hacer estragos
Criticaban su estilo dramático al contar historias de niños moribundos o pecadores arrepentidos. Criticaban el hecho de que caminara en la plataforma o que usara el drama para ilustrar sus sermones. Algunos lo llamaban el demagogo de Exeter Hall y el púlpito bufón. Ay, Dios mío, qué tremendo. Él solamente estaba usando todas las herramientas que tenía a la mano, todo lo necesario y todo lo que tenía en su haber para poder llevar un mensaje. No se trata, yo sé que algunos dirán, oye, pero hay que ser el evangelio es algo serio, sí, pero aún diciendo grandes verdades de una manera jocosa, el fin es el mismo. A veces somos tan serios, pero tan serios, que no le damos la oportunidad a la gente de ver a Jesús como alguien accesible. Presentan a un Jesús tan alto, tan inalcanzable, que no le permiten a la gente llegar a Jesús. Jesús era un hombre como tú y como yo, tenía pasiones, tenía necesidades, y él tenía un sentido del humor muy bueno. Si tú lees la Biblia y te das cuenta de cómo era el lenguaje de nuestro amado Jesús, imagínate, una oportunidad le dijo a alguien, oye, tú que te estás criticando y estás señalándole, viéndole la pajita del ojo que tiene tu hermano, mira, sácate la viga que tienes tú primero colgando en el tuyo. Entonces, imagínate tú esa escena, imaginar eso que estaba hablando de Jesús, ver a alguien con una tremenda viga colgando en el ojo, caminando, arrastrando la viga. Qué tremendo. El enfoque en el Evangelio, Voy leyendo poco a poco para que usted pueda seguirme. Aleluya. Debe compartir esta transmisión, comente, comparta con sus amigos por WhatsApp, por Facebook, por todas sus redes sociales. Dice, pero no solo fue su forma de predicar, sino también sus convicciones las que crearon controversia. Él nunca se acobardó a la hora de predicar la verdad. Su mensaje era claro y directo. Un día, predicando sobre Hechos 26-28, dijo, casi persuadido de ser cristiano, es como el hombre que fue casi indultado, pero fue ahorcado, como el hombre que casi fue rescatado, pero que se quedó en casa. Un hombre que está casi salvado, está condenado. Spurgeon era ante todo un predicador, y en ese papel era insuperable. Era insuperable. Aleluya. Era insuperable. Wow, qué bello. Su originalidad al predicar radicaba en su convicción de doctrina conservadora y un estilo actualizado. Tenía una gran habilidad para sentir el pulso de su tiempo y para saber casi instantáneamente cómo llegar a la gente común en un lenguaje que podían entender con toda claridad. Un lenguaje que podían entender. Que ese hombre, lo que les estoy diciendo, este hombre de Dios estaba clarito en lo que tenía que hacer. Se tomaba cualquier herramienta, repito, para predicar a Jesucristo. Tenía una gran habilidad para sentir el pulso, lo repito, y la gente le podía entender con claridad. Entendió bien la sofisticación, perdónenme aquí un segundito, por favor. Sofisticación de la iglesia establecida y su irrelevancia cuando se trataba de anunciar el evangelio de manera relevante a la gente común. Spurgeon era un maestro, era un reflejo de George Whitefield.
Los sermones compilados de Spurgeon durante su ministerio en el Tabernáculo Metropolitano llenan 63 volúmenes, las casi 25 millones de palabras de los sermones son equivalentes a los 27 volúmenes de la novena edición de la Enciclopedia Británica. La serie se erige como el mayor conjunto de libros de un solo autor en la historia del cristianismo. Spurgeon creía en la oración. Cuando la gente caminaba por el tabernáculo metropolitano, Spurgeon los llevaba a una sala de oración en el sótano donde la gente siempre estaba de rodillas, intercediendo. Siempre decía al respecto: aquí está el poder de esta iglesia. Spurgeon decía que el poder de la iglesia estaba en la oración, en la intercesión. Mientras él predicaba, tenía un equipo de intercesores que clamaban a Dios, pidiendo que se abrieran los ojos de las personas que asistían a la iglesia y fueran salvos. Ciertos temas despertaban en Spurgeon un profundo fervor. Siempre tuvo unas fuertes posiciones en contra de la iglesia de su época, la iglesia católica de su época. Atacaba el ritualismo, la hipocresía de las iglesias de la época y defendía con valentía sus posiciones conservadoras. Frente al modernismo, durante esta época muchos pastores y teólogos empezaron a cuestionar sus propias creencias tan pronto el darwinismo se empezó a volver popular. Spurgeon creía que al mover temas fundamentales de las Escrituras, los ministros se alejarían del Evangelio y se llevarían por delante a sus fieles, lo que eventualmente sucedió. O sea, estaba diciendo que había que cuidar que no entrase el humanismo en la iglesia. Hoy en día, Dios hace un llamado al pueblo de Jesucristo, a su pueblo. No sigan más introduciendo el humanismo en la iglesia. Es tiempo de volver al evangelio puro y verdadero. Un evangelio sencillo. Cree en Jesús y serás salvo. Dios te bendiga, Dunis, y bendiciones a todos los que se están conectando. A volver al evangelio sencillo. A veces se predican mensajes muy motivacionales, mensajes donde se enfocan en el hombre, en el ser humano, en que tú puedes, y no. Pablo dijo claramente que él no podía, que él era débil, pero que gracias a esa debilidad Dios se fortalecía en él, y él pudo decir: todo lo puedo. No dijo en mi fuerza, todo lo puedo en mi intelectualismo, no. Él dijo: todo lo puedo en Cristo. Y cuando querían halagarlo, aplaudirle por la obra que él hacía, él decía: esto no lo hago yo, sino Cristo en mí. Y él dice: según el poder que actúa en nosotros, actuamos. Dejando claro que no se trata de ti y de mí. Un gran corazón. Sin embargo, el aporte de Spurgeon fue mucho más allá de su predicación y de la iglesia. Este gran hombre murió pobre, entre otras cosas, porque siempre procuró quedarse con poco, porque daba mucho a los que tenía a su alrededor. Cuando su iglesia se mudó de ubicación, él mismo aportó una gran suma de dinero, además de financiar la restauración de la anterior locación. Aleluya. ¿Sabes? Ese es el evangelio. El apóstol dice que somos enriquecidos y bendecidos para que por medio de nuestro enriquecimiento
podamos compartir con el necesitado. Esa es la razón de tu prosperidad. Dios te bendiga, Lunes. Esa es la razón de tu prosperidad, que tú puedas financiar el reino aquí en la tierra, que tú puedas bendecir. A veces pedimos egoístamente: Dios, dame el carro último modelo, dame la casa de 5 pisos, y Dios diciendo: oye, ¿para qué tanto? Santiago decía que viviendo quieta, teniendo abrigo y sustento, viviéramos quieta y reposadamente. No estoy en contra de tener posesiones, no. Estoy hablando que tu finalidad, tu propósito, tu fin no debe ser alcanzar tal posición. Tu fin debe ser alcanzar la meta en Cristo. En el tiempo de los apóstoles, los hermanos vendían sus propiedades y se entregaba el dinero a los apóstoles para que se distribuyera entre el pueblo. No había necesitados entre ellos porque todos tenían las cosas en común. Nadie decía: esto es mío, esto nos pertenece, le pertenece al Señor. Y cuando había una necesidad, ellos aportaban para suplir esa necesidad. Ahora nosotros tenemos lo que llamamos la cesta de amor. En unos países llaman cesta de amor, no sé cómo lo llamarán en tu país. Y semanalmente se trae un rubro: harina, pasta, verduras, hortalizas, para darle al necesitado. ¿Sabes? Eso se ha perdido. En medio de esta pandemia y de esta recesión y de este encierro que nos forzaron a tener, como dice la palabra, el amor de muchos se enfrió. ¿Cómo es posible que hay hombres y mujeres que han dado su vida por la iglesia, por el pueblo que están pastoreando, tengan que pasar hambre? No porque están pasando hambre por causa del Señor, sino porque hay una grey que no ha aprendido a honrar a ese hombre y a esa mujer que han entregado su vida a su servicio. Novedades, Estela, bendiciones, Dios te bendiga. Entonces, Carlos Spurgeon invirtió su vida y sus posesiones, su dinero, para que el reino avanzara. No se puede pasar por alto decir que Spurgeon fundó 66 ministerios con el dinero generado por las ventas de sus libros y predicaciones. Estos ministerios incluyeron 2 orfanatos, un fondo para libros, recolección de ropas, varios asilos, escuelas dominicales para los ciegos y niños, ministerios para los policías y las mujeres de la calle, entre muchos otros más. Esto es el Evangelio. Pero nos hemos vuelto tan insensibles que a veces ni siquiera lo que debemos dar, que lo que nos corresponde como hijos de Dios entregar a la obra, no lo hacemos. Y vamos a la iglesia y vamos al pastor demandándole al pastor, exigiéndole al pastor que nos mantenga a nosotros. Y no es así la cosa. Todos aportamos en esta obra del reino, todos aportamos según Dios nos ha bendecido. Aleluya. Dice que aportó la mayoría del dinero para la construcción del Pastors College, un colegio de pastores abierto en el año 1855 y que continúa funcionando hasta nuestros días. Allí ayudaba a los estudiantes necesitados y aportaba para el sostenimiento del lugar. También daba constantemente para el ministerio de vendedores ambulantes, quienes vendían literatura cristiana a los pastores de toda Inglaterra. Spurgeon también ayudaba espontáneamente a sus amigos y familiares. Siempre que descubría que uno de sus familiares estaba batallando financieramente, le enviaba dinero. Sus últimas cartas revelan que envió dinero, comida y regalos a sus padres durante toda su vida. Gloria a Dios.
Porque cuando tú honras a tus padres, tú eres prosperado, tienes larga vida y todo lo que haces te sale bien. Ahora leemos en estos 15 minutos que nos quedan el ocaso. Podríamos decir que como predicador Spurgeon lo tenía todo, excepto buena salud. Sufría constantemente de diversas dolencias y a veces sufría de graves episodios de depresión. También tenía gota reumática, lo que finalmente le quitó la vida a la edad de 57 años. Murió en una edad adulta, o sea, relativamente joven. Una persona de 50 años está en la mitad de su vida. Cuando se considera el gran corazón de Spurgeon, su exposición bíblica del Evangelio, su relevancia cultural, su estilo apasionado y la elocuencia de su predicación, no es de extrañar que se le llame hoy el príncipe de los pastores. Predicó su último sermón en junio de 1891 y murió 6 meses después. Cuando Charles Spurgeon murió el 31 de enero de 1892, Londres se puso de luto. Cerca de 60,000 personas vinieron a rendirle homenaje en el tabernáculo metropolitano. Alrededor de 100,000 salieron a las calles mientras un desfile fúnebre de 2 millas de largo siguió a su carroza fúnebre desde el tabernáculo hasta el cementerio. Las banderas ondearon a media asta y las tiendas y los pubs estuvieron cerrados. Mira el impacto de este hombre en su generación, mira la huella que dejó en su generación, que toda una nación, comerciantes, personas comunes del pueblo, de la iglesia, tuvieron que tomarse el tiempo para rendirle homenaje a este hombre. Porque cuando tú dejas una huella en tu generación, imposible que pases por alto tu vida. Qué bello. Cómo Dios honró la vida de este hombre. Y esto es lo que yo quiero dejarte como enseñanza en este primer programa de Huellas en la Historia. Tú no puedes ser uno más del montón. Tú no puedes vivir siendo una copia de alguien. Viven copiando predicadores, copiando a cantantes, copiando a personas. No digo imitando, que es otra cosa. Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Imitar es una cosa y copiar es otra. Viven copiando a predicadores, a ministerios, quieren hablar como habla ese predicador, como canta ese cantante, y no tienen nada de original. Dios quiere decirte hoy que Él te dio a ti una huella dactilar que no se parece a ninguno, a nadie. Tu huella dactilar es única. Y lo que Dios quiere hacer contigo es único. No sigas copiando a otros ministerios. No sigas copiando a otros pastores que te impactaron. Amén. Yo no estoy en contra de tomar siempre la referencia y tomar lo bueno, pero de allí a querer ser como Él, porque me quiero vestir como Él, me quiero parecer a Él, quiero cantar como Él, ya eso está mal. Dios te hizo original. Hay un refrán que dice, o una palabra que oí hace mucho tiempo, Dios te hizo original, no vivas o no mueras siendo una copia. Que uno escucha predicadores, a gente predicando y uno no sabe, oye, ¿quién es este fulano? Cuando ve la cara, no es fulano, es el hermano tal o cual que quiere cantar, quiere predicar como esa persona y ya uno no sabe quién es quién.
Si cuando te ven a ti piensan en alguien más que no sea Cristo, eso está mal. Si te ven a ti y te ven como Jesús, oye, está bien, estás haciendo las cosas bien. Y sé que te va a chocar a muchas personas. Mi intención no es chocar contigo. Mi intención es hacerte reflexionar. Tienes que ser original. Spurgeon marcó la diferencia porque fue original. No se parecía a nadie de su época. Marcó la diferencia porque su mensaje era diferente, un mensaje profundo en la palabra, pero sencillo para entenderlo. Hizo una labor social que no era su prioridad, pero era una herramienta. Porque en estos tiempos se está haciendo mucha labor social y muchos están viniendo como cuando Jesús, porque Jesús les recriminó a la gente de su época: ustedes me siguen no porque yo soy el Salvador, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y mientras tú acostumbres a la gente a darle de comer sin hacerlo lo que realmente importa, que es predicar el evangelio y que ellos se conviertan a Jesús y puedan seguir a Jesús, así no tengan comida al día siguiente, los hacen dependientes de ellos. Y están iglesias llenas de hombres y mujeres que están buscando que le llenen la barriga de comida. Le dejan de dar comida, se van de la iglesia. Porque así hicieron con Jesús. Esos mismos que fueron alimentados por Jesús estaban en el Gólgota diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Tenemos que predicar a Jesús. Hacer una labor, sí, pero que la labor no sea el fin de nuestra labor, no sea una labor meramente social. Tenemos que predicar a Jesús. Discernir lo que hay en el corazón de la gente y no seguir invirtiendo dinero en personas que no tienen ninguna intención de seguir a Jesús, que solo quieren, como dicen por acá por estos lados, chuparte la sangre. Quieren disfrutar de todo el bien que tú representas para ellos, pero no quieren nada con Jesús. Siguen su vida de maldad, su vida de pecado, pero van a que tú les alimentes cada vez que tú haces la jornada de alimentación. No podemos seguir mal gastando, mal administrando los recursos financieros que Dios nos da como iglesia. Sí hay que hacer una labor, claro que sí, no estoy en contra de que se haga labor social. Estoy hablando que nuestra prioridad no es la labor social, nuestra prioridad es predicar a Jesucristo y ver que esas personas se conviertan, porque eso es lo que dice la palabra: el que crea, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere, ese será salvo. Nuestra meta no debe ser solamente alimentar, nuestra meta debe ser que se conviertan a Jesús. Ese es nuestro llamado. Y Spurgeon tuvo claro ese mensaje en su corazón. Se dedicó su vida entera, dedicó sus finanzas a predicar. Hizo orfanatos, claro que sí. Colegio, claro. Hizo una labor que hasta el día de hoy perdura. Pero en esos lugares, esos orfanatos, se predicaba a Jesucristo. No basta solo con darle el pan, no basta solo con darle la sopa. Entregamos 50,000 sopas en el estado, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos de esos 50,000 están siendo consolidados? Están siendo formados. ¿Cuántos de esos 50,000 aceptaron genuinamente a Jesucristo y hoy están en la iglesia dando fruto? ¿Cuántos? Porque es bueno decir, llegué a 50,000, pero ¿cuántos de verdad están dando, son frutos genuinos? Quedaron,
cumplieron su programa de formación y hoy están ellos reproduciendo en otros lo que hicieron con ellos. Charles Spurgeon se dedicó a predicar, a hacer una labor que marcó una huella en su generación, que al final de sus días, después de morir, toda una nación le rindió honores, porque reconocieron que él era alguien diferente. ¿Quieres que te traten diferente? Tienes que comportarte de una manera diferente. ¿Tú quieres ser recordado en tu comunidad como un hombre de Dios? No basta solamente con hacer ayuda social. Tienes que ganar almas para Jesucristo. Porque, ¿sabes? Hay muchos empresarios que hacen una labor social más amplia. Hay muchos hombres, muchos filántropos que hacen más obra de caridad que tú. Y ellos siguen en su pecado. Jesús dijo que si tú amas a quien te ama, nada haces nuevo, porque los demás hacen así. Si tú bendices, ayudas a quien puede devolverte el favor, no haces nada nuevo. A veces hacemos muchas cosas porque queremos proyectar una imagen, pero la imagen que tú y yo debemos promover y proyectar es a Jesucristo. Esa es la imagen que tú tienes que proyectar. Más allá del nombre de tu congregación, de tu federación, de tu concilio, a quien deben conocer es a Jesucristo. Que cuando hablen de tu congregación, digan verdaderamente esa iglesia muestra a un Jesús resucitado. No hacen, yo conozco esa iglesia, hacen unos shows terribles, no, unos shows, bueno, pues, tremendos, que te recuerden por las sanidades, por las resurrecciones, por los milagros y por la conversión, más que por el show propio de la efusividad, de la emoción del momento. Las emociones pasan y un día el show va a terminar. Y si esas personas no conocieron a Jesús verdaderamente, qué tristeza. Por eso Jesús dijo: Señor, en tu nombre, decía Jesús una oportunidad, dice, que en tu nombre, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos dirán aquel día: Señor, en tu nombre yo hice milagros, en tu nombre yo sané enfermo, en tu nombre yo hice ayuda social, en tu nombre yo hacía un show, bueno, pues que nadie me superaba. Y Jesús dijo: nunca te conocí. Nunca te conocí. Porque lo que tú hacías no era para agradarme a mí, no era para mostrarme a mí. Y yo mismo me llamo a reflexión todos los días, Señor, que yo pueda ser un hombre de Dios genuino, que lo que yo haga pueda de verdad dejar una huella en la historia, una buena huella en mi generación, que sea recordado por lo que tú has hecho a través de mí, para tu gloria y tu honra. Que si no se acuerda de mi nombre, no importa, pero se tendrá que acordar de lo que Dios hizo a través de mí, y eso es lo que realmente importa. Falta un minuto para terminar el programa. Les invito para el próximo miércoles a las 9 de la mañana, hora de Venezuela. Así que en este programa que comenzamos hoy, Huellas en la Historia, y yo oro a Dios que tú puedas dejar una buena huella en tu generación, que cuando tú partas de esta tierra te recuerden como un hombre y una mujer que sirvió a Jesús de verdad, íntegro, recto, apartado del mal, temeroso de Dios, que no vendía su mensaje, que no vendía su posición en Cristo. No puede ser vendida como un plato de lentejas. No venda tu primogenitura. Mantente íntegro hasta el final. Espero que esta palabra, este tema de hoy, este programa que comenzamos hoy, sea de gran bendición para ti. Te esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Este viernes tenemos nuestro programa juvenil, Enfoque Juvenil, a las 9 de la mañana por el mismo canal, Canal 1. Así que no dejes de estar conectado. Conéctate, comparte, comenta
Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón, tu mente, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mil bendiciones. Dios te guarde. Ya terminé la transmisión por el canal y te digo a ti hoy una vez más, deja huella en tu generación. Que seas recordado como aquel hombre que se mantuvo íntegro, no como aquel que desertó. Como dijo Pablo, no puede ser que yo de haber sido heraldo para muchos, termine haciendo lo incorrecto y sea olvidado como el que traicionó, el que hizo lo malo. No. Concéntrate, enfócate en dejar una huella imborrable en tu generación, porque las huellas que tú dejes, oye padre, oye madre, oye ministro, las huellas que tú dejes son las que van a transitar el camino que tú hablas con esas huellas, es el camino que van a transitar los que vienen detrás de ti. Por eso es importante que tú puedas dejar una huella, buena huella. Dios te bendiga.